Bueno, arranquemos con este análisis y pongamos las cartas sobre la mesa desde el primer segundo. Las apuestas en las reorganizaciones corporativas son increíblemente altas. O sea, cuando las grandes empresas deciden fusionarse o dividirse, el objetivo final no es nada más mover activos en un papel, ¿verdad? Es una maniobra estratégica muy profunda y el mayor desafío es, sin duda, no quedar en la mira de la autoridad tributaria, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos. Un paso en falso aquí, bueno, no solo genera dolores de cabeza contables, literalmente puede desatar contingencias millonarias capaces de hundir un negocio entero. Por eso, hoy vamos a profundizar en una guía práctica para estructurar estas operaciones con precisión clínica, repasando las herramientas vitales de mitigación de riesgos en fusiones de sociedades. Y fíjense, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Muy simple. 1. Fusión y división societaria. 2. El temido riesgo de tasación. 3. La NGA o Norma General Antielusiva. 4. La legítima razón de negocios. Y 5. Las consultas previas y vinculantes. Vamos a ello. Empezamos con el punto 1, fusión y división societaria, la mecánica detrás de estas reestructuraciones. Para aterrizar todo este texto legal a la realidad, veamos cómo funciona la mecánica física de esto. Si miran a la izquierda, tenemos una fusión tradicional. O sea, las sociedades X e Y combinan sus patrimonios y accionistas para crear una sociedad Z. Esta nueva sociedad básicamente hereda todos los derechos y obligaciones de las anteriores. Pero a la derecha vemos un proceso completamente distinto, la conversión. Aquí un empresario individual agarra todo su activo y pasivo y lo aporta a una nueva sociedad creada específicamente para eso. Entender esta diferencia estructural es el paso fundamental antes de meternos de lleno en la auditoría tributaria o en el diseño legal del trato. Y claro, esto nos lleva al rigor contable que exige una división. Algo que es literalmente el corazón de cualquier due diligence tributario exitoso. Al hacer los famosos balances especiales de corte, saldos como el RAI, el REX y el SAC tienen que asignarse de forma estrictamente proporcional al capital propio tributario. Pero, ojo aquí, siempre hay una excepción. El saldo del registro DDAN, que está vinculado a la depreciación acelerada, rompe esta regla. Ese saldo tiene que asignarse directamente con los bienes físicos exactos que lo originaron. Mantener este cumplimiento milimétrico en los balances de corte es exactamente lo que evita levantar banderas rojas en una auditoría desde el día 1. Pasamos a la sección 2, el riesgo de tasación. ¿Y qué pasa cuando el Servicio de Impuestos Internos pone la lupa sobre la operación? Esto nos lleva a la gran pregunta. Esa que, sinceramente, mantiene despiertos a los directores corporativos a las 3 de la mañana. ¿Qué sucede exactamente si el Servicio de Impuestos Internos sospecha que los valores han sido manipulados solo para evitar el pago de impuestos? Bueno, aquí es donde entra el famoso artículo 64 del Código Tributario, que le da a la autoridad una herramienta, digamos, temible, la facultad de tasación. Básicamente, si el SI considera que los valores que declaramos están muy lejos de la realidad del mercado, tienen todo el poder legal para revaluar la transacción y recalcular los impuestos. Y sí, eso desata multas verdaderamente devastadoras. Es justo por este altísimo nivel de riesgo que la redacción de cláusulas de indemnización en los protocolos de fusión se ha vuelto tan pero tan estricta hoy en día. Los inversionistas, con justa razón, exigen una protección económica blindada por si al SI se le ocurre hacer un ajuste de tasación años después de haber cerrado el trato. Ahora vamos a la sección 3, la Norma General Antielusiva, o NGA por sus siglas. La clave absoluta de la Norma General Antielusiva es entender la intención detrás de cada movimiento. Es como dividir las aguas. En el lado riesgoso, tenemos maniobras que no tienen ninguna sustancia económica. Piensen en una división y fusión relámpago hecha única y exclusivamente para evitar generar ingresos tributables o saltarse el impuesto por badwill. Muy mala idea. En el lado seguro, en cambio, tenemos estructuras impulsadas por motivos de negocios reales. Por ejemplo, crear un holding para separar líneas de producción, profesionalizar la administración o, muy importante, aislar riesgos operativos de forma real. A ver. Para el ojo experto del SI, existen señales de alerta que son inconfundibles. La nega se activa inmediatamente si, después de toda la reestructuración, resulta que no hay cambios reales en las operaciones de la empresa. O si dicen asumir riesgos, pero no tienen la capacidad económica real para respaldarlos. Y ni hablar de cuando aparecen las famosas sociedades de papel, esas que no tienen ni un solo empleado ni activos reales. Esas son garantías de una fiscalización a fondo. Además, un dato importantísimo con la nueva legislación. La decisión de aplicar esta norma antielusiva ahora pasa directamente por un nuevo comité ejecutivo, formado por las más altas autoridades del SI. Así que mucho cuidado.
Nos movemos a la sección 4. La legítima razón de negocios, nuestro escudo definitivo. Por suerte, no todo son malas noticias. La Ley 21.713 consagra la gran solución legal frente a todos estos riesgos, la legítima razón de negocios, o LRDN. ¿Qué es esto? Bueno, es la norma que exige que la operación busque activamente mejorar las condiciones del negocio, obtener alguna ventaja competitiva o quizás conseguir financiamiento. El requisito, y esto es innegociable, es que la finalidad tiene que ser distinta a simplemente bajar la cuenta de impuestos. Si logramos demostrar esto mediante la elaboración de informes de LRDN robustos, el servicio queda legalmente con las manos atadas y no puede ejercer su facultad de tasación. Pero claro, pasar de la teoría a una defensa sólida requiere seguir un checklist sumamente riguroso para la elaboración de ese informe de LRDN. O sea, no basta con firmar un papel diciendo teníamos buenas intenciones. Para nada, hay que entregar evidencia operativa y financiera que sea irrefutable. Los aportes deben registrarse con los valores tributarios correctos, sin que haya flujo de caja de por medio y manteniendo siempre la sustancia real en la empresa aportante. Y aquí viene la pieza clave para blindar todo. Cada paso debe formalizarse con actos legales e informes de valoración de mercado, hechos por expertos independientes. Un informe de LRDN armado de esta forma es literalmente el salvavidas más valioso que se puede tener ante una auditoría. Llegamos a la última sección, la 5, consultas previas y vinculantes, o cómo pedir permiso antes de actuar. Y aquí hablamos del procedimiento bajo el artículo 26 bis del Código Tributario, que nos da el santo grial que todo directorio y equipo contable busca desesperadamente: certeza jurídica absoluta. Este es un procedimiento preventivo genial que nos permite tomar los antecedentes completos de una operación, por más enredada que sea, y ponérselos en la mesa al SI mucho antes de firmar nada. Si la autoridad revisa todo y nos da una respuesta vinculante favorable, listo. La puerta a futuras contingencias por ilusión o tasación queda completamente cerrada. Eso sí, siempre y cuando lo que se ejecute después sea una copia exacta de lo que se presentó. Pero mucha atención, porque la efectividad de esta consulta depende de seguir los tiempos y reglas al pie de la letra. Todo arranca presentando absolutamente todos los antecedentes. Luego se abre una ventana de 15 días donde el SI puede exigir más información. Si al final de todo el proceso otorgan la respuesta vinculante, la operación queda blindada. Pero ojo con la trampa, porque aquí es donde muchos caen. Cualquier pequeña desviación, por más minúscula que sea, entre lo que se consultó y lo que finalmente se ejecutó, anula la protección al instante. A este nivel, la precisión y la coherencia entre el plan y la ejecución lo son absolutamente todo. Y bueno, para ir cerrando este análisis, tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre el estándar de cumplimiento actual. Está claro que las reorganizaciones corporativas son motores vitales para crecer, pero moverse en este terreno es caminar por un campo minado de regulaciones. Efectuar un riguroso due diligence tributario, armar impecables informes de legítima razón de negocios, clavar los balances especiales de corte y usar inteligentemente el procedimiento de consulta del artículo 26 bis dejaron de ser lujos para grandes especialistas. Hoy en día son requisitos de supervivencia corporativa básicos. Ante un escrutinio fiscal que, como vimos, no perdona una, les dejo esta pregunta para pensar. ¿Está la próxima reestructuración verdaderamente blindada desde su concepción original? Es una pregunta que ninguna estrategia de negocios moderna puede dejar al azar.